Y nada, solo decir que chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más a Bienvenidos a Dramaland, jueves de cine coreano. Hoy es el primer programa de la semana porque no hemos podido hacer el martes y hoy venimos con algo especial porque queremos poquito a poco hacer una introducción a la historia coreana, los momentos históricos, la dictadura, el levantamiento de Gwangju, cosas que ya quedan un poco en el prisma de lo histórico dentro de Corea, y lo vamos a hacer a través del cine con selecciones de películas para que nos podamos introducir y adentrar en esos tiempos in situ. Así que, como siempre, bienvenidos a Dramaland. Mi queridísima compañera Marta Pedraza está con nosotros y cuando se trata de cine coreano tenemos a la genialísima Joana, que sabéis que os trae buenas informaciones y habla muy bien de ellas. Así que nada, comenzamos la noche, chicas. ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estoy genial, pero es que estamos, yo ni antes de que empecemos, 8 meses lleva Miriam con nosotros, es que esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. ¡Oh! 8 meses, madre mía. ¿Qué tal, Miriam? Oh, por favor, qué ilusión. Como Es diría que, Pedro Sánchez, Sabañe, Sabañeo, Otoque. Ah, no, perdona, él ha dicho Chinchón, Hamsamida. Qué hombre, bonito. que he utilizado los honoríficos, por favor. Ya. Perdóname que a partir de hoy mi palabra favorita en coreano es chochín, ¿vale? Mi palabra favorita desde que se lo he escuchado a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, te amo. O sea, hoy me has ganado para la causa, chochín. Es que ha sido increíble, Joana. Hoy ha sido un día muy especial en España. Porque no hemos vuelto coreanos de golpe y porrazo, y nuestro presidente hasta habla coreano y todo. Ajá, sí, Ha algo he sido un día visto. Bueno, fascinante, mira, totalmente. yo creo que está bastante bien introducir el programa de hoy, que viene a ser un poco con la historia coreana, hablando que precisamente el Ujú. presidente de Corea ha venido a España para esto de las relaciones entre instituciones. Ojo, que hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que quieren abrir una especie de burbuja directa para viajar desde España a Corea. Creo que eso para nosotros es una gran iniciativa que si lo llevan a cabo, porque nos va a salir más barato viajar, creo que es muy positivo las relaciones que están creando, pero al mismo tiempo ya sabéis cómo es Internet no perdona ninguna, y bueno, a causa de que el rey, nuestro rey, le dijo al presidente de Corea, por ejemplo, que aquí en España eran muy famosos los BTS y para así pues la gente empezó a decir que las princesas eran fans de BTS, bueno, se lió una gordísima Sí, en Twitter, y luego hoy, para ya he visto los 800 memes. remarcar ya, Pedro Sánchez, presidente, ha empezado a hablar de coreano. Para un coreano, pues como yo, o sea, él lo ha intentado como yo, pero es que no se nos entiende mucho. Y bueno, pues ha dicho una palabra muy graciosa como chochín, que aquí chochín, no sé cómo será en tu país, Joana, pero aquí chochín, un Sí, chochín es la que me estoy imaginando. Sí, también tiene un entre, contexto un poco entre, raro para hablar entre presidentes. y muy bien, ¿eh? La verdad que fuera parte de las mofas en general, nos estamos pasando un buen rato. Yo creo que al final es muy bonito lo que está ocurriendo estos días. Y oye, que Pedro Sánchez al menos lo ha intentado. O sea, yo creo que Sí, a favor de él, muy gracioso, pero es que yo no lo haría mejor, ¿me entiendes? Que aquí todo el mundo nos reímos, pero yo no lo haría mejor. Yo incluso también diría Chochín, pero es que Chochín va a quedar ya para la posterioridad. Me encanta es- Chochín, me voy a tatuar. Chochín. Chochín, creo 감사합니다. que todos no podemos pronunciar la charla, no somos, no, Así. Joana, se te entrecorta el mucho. presidente ya. Y nada, ahora ya sí vamos a hacer la introducción, ya lo que hemos venido al programa de Bienvenidos a Dramaland. Vamos a hablar de cine. ¿Vale? Una selección de películas. Hemos, por ejemplo, y creo que deberíamos comenzar por ahí, teniendo en cuenta que son películas dedicadas al tema, como es el levantamiento de Gwangju, también conocida como la masacre de Gwangju, ya sabemos, 1980, el 18 de mayo, iniciado primeramente por jóvenes estudiantes, luego
también por la ciudadanía, por empresarios, por trabajadores, hicieron en Gwangju pues una especie de gran manifestación en contra pues de la dictadura, etcétera, que en ese momento pues había en Corea. Muchas ciudades como Busan se unieron a esa lucha, pero donde realmente quedó marcada la historia fue en Gwangju, porque es donde se hizo más grande, ¿vale? Y es muy reconocido porque incluso al día de hoy hay bastante cosas mal. Es decir, según el gobierno se decía que en ese levantamiento o en esa masacre de Gwangju habían muerto 30 personas, poco más, pero realmente desde Gwangju dicen que no, que había más de 1000 muertos, muchos desaparecidos, salieron a la luz que incluso mataban sin discriminación a los jóvenes o a los trabajadores y los enterraban y tiraban en fosas comunes. Gwangju hoy en día, toda la ciudad es un gran homenaje a ese propio acontecimiento, hay museos que hablan de ello, hay cementerios dedicados a las víctimas, todo como homenajear la memoria de esa gente que se levantó, ¿vale? Que se manifestó. Hoy en día también el presidente actual de Corea también, por ejemplo, él reconoce y quiere reconocer como que eso no es tal y como inicialmente aquel gobierno que hoy en día ya no existe, reconoció o abrió al público, sino que realmente allí lo que pasó fue una masacre y entonces también desde la propia presidenta de hoy en día, presidencia, pues quieren hacer esos ciertos homenajes. Estamos hablando de que, y lo vamos a entender hablando de ciertas películas, de que incluso los medios de comunicación, como estaban manipulados por lo que viene a ser el gobierno central, no hablaban de lo que estaba ocurriendo allí, era todo como muy escondido e incluso decían que esas manifestaciones se debían a gente que estaba a favor de Corea del Norte y desde dentro como que querían hacer explotar un poco la bomba social. Luego pues se ha ido demostrando que no era así. Fueron estudiantes, jóvenes estudiantes, que se levantaron contra la dictadura que existía. Hay muchas películas que hablan de ese tema y actualmente incluso, muchos recordaréis, ahora mismo acaba de finalizar la emisión, la película Record of Youth, ¿vale? Juventud de Mayo. Es una película una serie, un K-drama que nos adentra un poco en ese movimiento y en lo que ocurrió allí. Basándonos ya y siguiendo la estela o ese hilo, nos metemos en el mundo del cine, hay varias películas. Yo sé que Marta ha visto recientemente una de ellas, por lo cual creo que es con la que deberíamos comenzar, porque además está basada en hechos reales, en un acontecimiento que es decir, el mundo no conoció relativamente la verdad, lo que allí estaba ocurriendo, porque la prensa coreana estaba censurada, no comentaban nada y la extranjera no podía entrar a Gwangju, pero se conocieron los hechos porque un periodista alemán más o menos se enteró de que ahí se estaba cociendo algo y se adentró con la valentía que supuso, porque recordamos que Gwangju estaba cerrada por los militares y a todo aquel que intentaba entrar o salir lo fusilaban. Entonces, este alemán quiso entrar a Gwangju para sacar imágenes, vídeos de lo que estaba ocurriendo, con la ayuda de un taxista bueno, que realmente él lo que quería era ganarse la vida, ganarse un viaje allí y poco a poco vio también lo que estaba ocurriendo. ¿Y cuál es esa película? A Taxi Driver. Taxi Driver, una maravillosa película protagonizada por Song Kang-ho, que creo que Marta, ¿qué opinas tú de ella? A mí a Taxi Driver me ha fascinado totalmente. Yo no sabía que el periodista, o sea, cuando hemos hablado alguna vez de la historia, yo creía que sí, que estábamos hablando de una historia que obviamente pasó, que estaba basada en hechos reales, pero yo no sabía que el periodista es que había estado allí. O sea, que es decir, que contaba la historia también de este hombre. Y buscando un poco pues la información y viendo, he escuchado algunas cosas suyas, he visto algunos vídeos, algunas entrevistas que ha dado, y este periodista alemán se llamó Jürgen Hinspeter, y yo me he quedado fascinada totalmente al verlo, al ver la intensidad con la que él recordaba, ¿no? Ya en la actualidad, esos días de
de Wang Yu, es que tuvo que ser brutal, brutal el vivir esa historia, el conocer algo que no te esperas, porque a mí quizás lo que más me llama la atención o lo que más me gusta de la película, aparte de la dinámica que había entre los dos personajes, que me parece buenísima y que se representa espectacularmente en la película, es cómo ese personaje coreano, ese personaje que está intentando sobrevivir en Seúl, padre ¿no? de una niña, viudo, se encuentra con que todo lo que él conoce, que su sistema de creencias sale por la ventana. O sea, no, porque él ha trabajado, ha sido militar, tiene en alta estima el ejército surcoreano y cuando se llega allí y se encuentra con el percalazo, porque es que no hay otra forma de llamarlo, y se da cuenta de que la realidad no es lo que le están poniendo en la televisión, ¿no? Y entonces es fascinante verlo y vivirlo desde dentro. Me ha encantado, Joana, me ha encantado esta cinta. La película al final habla, o sea, tiene muchos mensajes. Primeramente, cómo somos manipulados por la prensa en muchas ocasiones y ni siquiera lo sabemos. A veces da la sensación que no gusta esa escena. Bueno, en general, la película, lo que estamos viendo en la película es totalmente cierto y real. Y lo que me gusta de esta película es que, en cierta forma, inicialmente hay como un toque cómico. Inicialmente con el personaje de Song Kang-ho, porque Song Kang-ho pues, es un personaje de por sí muy cómico, aunque tenga papeles serios, y cómo va a más, te va metiendo poquito a poco ahí en la atmósfera, en la salsa, y luego no tiene ningún remordimiento en mostrarte escenas explícitas. De decir, esto pasó exactamente así y te lo vamos a mostrar como pasó. Fusilaban a la gente en la calle, les pegaban palizas. O sea, realmente fue espeluznante. Y esta película te lo expresa tal como es. Y me parece en ese aspecto una película maravillosa. Ha tenido mucho éxito, se ha estrenado a nivel internacional, nos ha llegado a España. Bueno, ha sido una película que se ha movido por un montón de festivales y creo que es un claro ejemplo de cómo los realizadores actuales no tienen miedo a mostrar la realidad de su país, porque vivimos de una cinematografía como la coreana, 101 años de historia, donde inicialmente se hacía el cine casi de forma propagandística, con mucha censura, y parece que hoy en día los realizadores no tienen miedo a mostrar, ya no existe esa censura, por lo cual no tenemos motivos para callar. Esto ha sido así, 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 y así te lo vamos a contar. Me parece fascinante, me parece fascinante. Que lo maravilloso de esta película es como personajes que son ajenos al conflicto, aun cuando uno de ellos es coreano y vive relativamente cerca a Gwangju, no tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando. Y él sí era, había sido militar y siempre peleaba porque decía que los jóvenes deberían ir a prestar servicio como a él le tocó fuera del país y saber que era bueno para que lucharan de verdad por algo, pero porque él no tenía como en su cabeza la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y este viaje que le llegó por accidente, un poco como por ambición, le cayó como una sorpresa total, como un baldado de agua fría de darse cuenta de todo lo que allí sucedía. Y a un periodista que muy seguramente había cubierto más de una noticia relativamente similar, también le sorprendió enormemente y le acongojonó, yo creo que el resto de su vida, pues tanto así que él pidió que cuando muriera fuese enterrado en el mismo cementerio donde fueron enterrados todas las víctimas de esta masacre, de tal forma que fue algo que le impactó muchísimo. Y no solamente le impactó lo que vio allí, sino le impactó la relación con la gente y especialmente la relación con el taxista, porque en última se da cuenta todo lo que este hombre hace para ayudarlo a sacar esa información que fue el pie para que el mundo conociera la realidad de lo que estaba sucediendo en Corea, la realidad de una represión militar. Durante el rodaje de la película se trató de ubicar al taxista, pero pues los datos que el periodista tenía eran inciertos, así que no fue posible. Ya cuando la película salió a la luz y la gente la vio en cines, pues el hijo del taxista reconoció la historia de su padre, se comunicó con los productores y les informó que lamentablemente su papá había fallecido en el 84, muy poco tiempo después de lo sucedido, a causa del alcoholismo, por el estrés postraumático que le dio el haber vivido lo que vivió allí. Entonces, todo lo infructuoso
los pelos de punta con la historia. Así se le ponen a uno toda la película. Cuando Mira, ya al final muestran imágenes reales, así como dicen ustedes, es acojonante saber cómo la realidad y saber que todo lo que hizo el periodista para reencontrarse con el taxista, pues de cierto modo fue infructuoso, porque para el 84 él no hubiese podido regresar a Corea ni siendo cierto. Pero ya. desafortunadamente no se pudieron reencontrar estos dos personajes, pero pues nos ayudaron a conocer mucho de la historia de Corea y ayudar a entender a la gente que estaba allí y a seguir con esa revolución que venía después. No se quedó allí en Gwangju en el 80, sino que siguió hasta que sacaron a ese siguiente dictador del mandato. Es que tenemos que tener en cuenta que este momento concretamente, esta década de los 80 y la previa, 5 o 6 años previos, que estamos hablando de dictadura tras dictadura, golpe de Estado Sí. tras golpe de Estado. Sí. Todos somos conscientes, conocemos en nuestros respectivos países lo que supone tener una dictadura, un golpe de Estado, una dictadura, un golpe de Estado, porque suele ser la tónica o la dinámica, ¿no? Imperante, sobre todo en la historia contemporánea. Pero ciertamente, ¿cómo avanza Corea del Sur? La forma en la que lo hace en tan poquito tiempo, ¿eh? Porque Sí. es increíble cómo avanza. No, aquí lo llevas. Toma, Won-yu, Muestran para que todo, que conozcan era la lo historia. que hablábamos la vez pasada, que el cine no se mide en mostrar las cosas como fueron. De pronto en un drama se centran en la historia de los protagonistas y la ambientan en el momento, pero no tienen la misma libertad que se hay en el cine de mostrar tal cual como era. A mí Juventud de Mayo no me parece que se adentre más en Gwangju que lo hace Taxi Driver o que lo hace 18 de Mayo. Creo que sí explica muy bien y además nos vemos un poco metidos desde dentro porque todos los personajes están ligados, pero creo que hay un momento que, y sobre todo los primeros 7 capítulos, que se centran más en la historia de él y la chica, de cómo se conocen, cómo están envueltos en este lío que se han metido, porque si una no se quiere casar, que le pide el favor al otro. Además, inicia en abril y va aumentando el calendario hasta que llegan a mayo. Okay. Posteriormente llegan los días. Yo personalmente, Juventud, o sea, recuerdos de Juventud, Juventud de Mayo, me ha gustado, me parece una gran serie que también se adentra en lo que viene a ser el levantamiento de Gwangju, pero no es, o no, a mí, bajo mi punto de vista, no es tan dramática, drástica como lo es 18 de mayo o como lo es A Taxi Driver. Tiene otro toque, es otro... Es que reafirmamos lo que hemos expresado, la historia de Corea se conoce a través de las películas. Hay muy buenos dramas, tocan también muchos temas complejos y controversiales, pero la historia es a través del cine. Es que es directa. O sea, cuando hemos visto May 18th y hemos visto ahora a Taxi Driver, es que te metes de lleno. Es decir, es que lo quieres o no lo quieres, que estás ahí. Estás en todo el follón metido, te vienen por todos sitios y aún así hay una cantidad de prismas tremendo y te presentan una cantidad de personajes brutales. Quizá May 18th yo le he hecho en falta un poquito más la perspectiva estudiantil, ¿no? Como que con Lee Young-gi se queda como ahí, como flotandillo, ¿no? Porque la historia la vemos más desde ese apartado, esa parte de una persona que no cree en por lo que se está luchando en un principio, pero a la que arrollan todo y a la que le arrebatan algo tan preciado como es la única persona que le queda de familia, ¿no? Entonces, como que se desenvuelve a partir de ahí. Esa persona que no cree en lo que se está luchando hasta que no le afecta de lleno. Y quizá un poquito más de perspectiva estudiantil hubiese dado un matiz distinto. Quizá esa película llegue en algún momento. Seguro que de Gwangju se siguen haciendo cosas. Seguro. Pasa que es cierto que a Taxi Driver, con la figura del periodista, la figura del taxista, ya es un boom, vende súper bien, está muy coralmente, es preciosa. Los personajes son completísimos. Pero claro, es que ya con la historia además que tú nos has contado, Joana, es que este periodo, ahora quién le quita Taxi Driver ahora todo el dramatismo de después. A ver ahora a quién se le olvida el señor muriéndose en el 84 y el pobre tico del periodista buscándolo toda su vida. Ahora Lo que ya pasa marcado de es por vida, ¿no? que Pues, soñamos con eso. todo esto de las dictaduras, viniendo desde los años 60, tiene tanto tema para abarcar que es difícil que una película
pueda resumirlo todo o reunirlo todo. Entonces, por eso hay como tanta cabida para seguir y seguir haciendo películas sobre esos temas. Ninguna película se parece a otra, ninguna película repite esquemas o repite conceptos y siempre vas a aprender algo nuevo. Del punto de vista de los estudiantes, yo resaltaría 1987, que más adelante hablaremos de ella, aun cuando fue en un tiempo 7 años después de Hwang-Yu, hay una perspectiva más clara desde el punto de vista del Consejo Estudiantil o del movimiento estudiantil. Dice Diario de K-Dramas que no está de acuerdo en lo que he comentado con que los dramas no se refleja la historia. A ver, yo no digo eso. Digo que bajo mi punto de vista y mi prisma, lo que yo he sentido viendo Recuerdos de Juventud de Mayo, es que yo me he quedado más en la historia protagonista entre él y ella, ¿vale? Entre lo que sucede entre los dos, cómo va comenzando su romance, cómo se van conociendo y demás, todo el caos que se genera alrededor, la gracia de por qué comienza. Creo que eso, ¿vale? Ese romanticismo que le meten, incluso cómico inicialmente, pese a que venimos de la historia del protagonista que va a Hwang-Yu porque pues la chica esta que está hospitalizada y todo eso sí. Pero creo que los primeros capítulos, al menos los primeros 7 capítulos, se centra tanto en el romance de ellos que tú para cuando te comienzan a contar o a meterte de lleno en todo lo que está sucediendo, tú casi pasas más pena por ellos dos y por los protagonistas que le rodean que propiamente por lo que sucedió en Hwang-Yu, ¿vale? Eso es lo que yo veo, lo que a mí me pareció. ¿Me importó más la historia de ellos dos o está más enfocada a la historia de ellos dos? El padre este comunista, que si los ricos por el otro lado, que si la unión en matrimonio. Creo que se le dio más bola a eso que propiamente a todo lo que ocurrió en Hwang-Yu, que sí es verdad que nos lo explican porque el epicentro de quien creó todo este levantamiento forman parte del elenco y vas entendiendo poco a poco pues cómo se levantó, cómo se alzaron y cómo utilizaron las tácticas para poder crear esto. Pero creo que eso forma parte secundaria, ¿vale? Creo que no es lo más importante del drama, o a mí al menos es lo que me hizo sentir. Entonces, es a lo que yo me refería, que dentro del dramatismo puro y duro del levantamiento de Hwang-Yu, creo que a Taxi Driver es mucho más directa, va lo que va a reventarte el cráneo, y 18 de mayo exactamente igual. Te quiere hacer llorar, te quiere reventar. No sé si me explico, ¿vale? Pero sí, no, la temporalización, ¿verdad? Joana, comenta tú porque Diario de K-Drama hacía referencia a lo que tú comentabas de que el cine explica mejor la historia y yo, al menos cuando tú lo dices así, lo comprendo porque es muchísimo más directo, no se guarda nada en el tintero, no estamos quizá en un momento en el que tengas que decir, me tengo que censurar de tal cosa porque estoy en horario infantil o todavía un horario que no me puedo permitir, ¿no? Tanta masacre, tanta cosa directa, porque es cierto, lo que vemos en las películas a nivel de brutalidad, vemos asaltos sexuales, vemos asesinatos, vemos de todo en el cine coreano, no se suele ver eso, es que no se ve sí, no. en la televisión normal, en los K-dramas normalmente que vemos en el 90% no se ve nada así, entonces obviamente eso también es la vida, yo comprendo que vida es el estar en ese momento histórico, el día a día, esa es la historia realmente, pero los K-dramas no muestran esa parte oscura de esa vida diaria. Juventud de Mayo, yo estoy muy de acuerdo en Diario de K-Dramas, que es muy necesaria verla porque claro, es que hay dos personajes ligados, hay personajes de ambos bandos, te cuentan la parte adolescente, la parte de los estudiantes, pero también te están contando por la parte de estos que se creen los reyes, que son los más comunistas de todos, que son, ¿sabes? O sea, te lo cuenta todo, te meten todo y si es verdad que hay muchos personajes y tú entiendes la perspectiva de cada uno de ellos. En eso yo estoy totalmente de acuerdo que además ahora que estamos metidos un poco en el tema de Hwang-Yu y demás, es muy necesaria, además es una serie, a mí me parece una serie muy que te toca, ¿vale? Te deja tocado la fibra. Pero
bajo mi punto de vista, pues eso, que creo que está más enfocada en el romance de ellos que en que el propio levantamiento. Es decir, el levantamiento es el escenario, se crea los ingredientes suficientes para crear ese escenario, pero luego la guinda del pastel son ellos dos. Entonces, eso es a lo que yo decía. Pero yo sí estoy de acuerdo en que los dramas reflejen historias, sí, claro, por supuesto, porque más de uno de ellos me ha obligado a ir y buscar conceptos y momentos de los que no tenía conocimiento. Por ejemplo, la saga Ripley. En cada uno de los Ripley ha habido un momento histórico. En Ripley 88 se habla del levantamiento de los estudiantes. A lo que me refiero con lo que afirmé es que en el cine tienen más libertad porque en los dramas, por los horarios que manejan, por las limitaciones de edad, no pueden mostrar ciertas imágenes o ciertas situaciones con la claridad que los guionistas quisieran. Yo sé que más de uno le gustaría mostrar más de la realidad de su país y mezclarla con la historia que han escrito, pero el limitante de la televisión es diferente a la limitante del cine. Es decir, de las dos formas uno puede conocer la historia de Corea, pero a mi parecer, o personalmente la he conocido mejor a través del cine porque me ha obligado a ir y buscar más datos, más información, a leer más sobre la historia porque son más explícitos. De hecho, Lola en este aspecto, desde Facebook, Lola Navarro Cuevas, da un detalle que aunque parece un detalle pequeño, es un gran detalle. Pixelan cuchillos, pixelan cigarros, pixelan hasta camisetas. Entonces, existe una censura que el cine no te la da y por eso yo creo que en ese aspecto es más pum, pero bueno. ¿Y cuál sería la siguiente película de la que os gustaría hablar? Porque yo sé que por aquí tenemos una lista. Bueno, podemos hacer combo, ya que hemos pasado de una película protagonizada por Song Kang-ho, podemos ir y hablar de otra película de Song Kang-ho, o yo sé, Joana, que a ti te encanta Lee Byung-hun y ya pues te dejo a ti que hables de Lee Byung-hun y tu The Man Standing Next, que yo sé que te encanta esa película. Lo veo. Pues yo antes de Man Standing Next me metería con Once and a Summer, que también la protagoniza Lee Byung-hun, que no se note que me fascina, pero pues es que la película también habla de dictaduras, pero en el año 69, entonces esta historia, o bueno, la película primero fue hecha en el 2006, tuvo premios como mejor película y mejor director, y la historia arranca de una chica que es asistente de producción en un programa de televisión, pero le va fatal. Y ella, como por congraciarse con el jefe, le dice, oiga, es que yo tengo un profesor que es muy reconocido, ¿qué le parece si yo lo entrevisto y lo metemos en el formato del programa? ¿De qué se trata el programa? De reunir gente con familiares que no hayan visto hace muchísimo tiempo. La chica contacta al profesor, que en este caso es Lee Byung-hun, y él comienza a contarle, retrocede en el tiempo unos 30, 40 años y comienza a contarle la historia cuando él era estudiante y cuando conoció su primer amor. La historia arranca efectivamente con las protestas en el año 60, cuando era presidente, bueno, acá se me fue el apellido Rim, que también habían dictaduras por todos lados, los coreanos, los jóvenes estaban protestando. Así que él y los amigos deciden en verano salirse de la ciudad, se van al campo, a un pueblito muy pequeño, a una aldea, como para ayudar a llevarles luz, agua, un poco como a tecnificar a esta aldea. Allí conoce a una chica, bueno, surge la historia de amor, todo esto, pero esa historia de una u otra forma se ve impactada por los acontecimientos en cuanto a las protestas. Para no dar spoiler, ellos se ven inmersos en esto y se muestra cómo les afecta la relación y también se van mostrando cositas que no sabíamos respecto de Lee Byung-hun y de su familia, entonces es también un tono interesante. Es cierto, es una película que va de drama, romance, pero de alguna forma aún un poco tangencial toca el tema. Eso. Sí, estoy viendo a esta chica, si no me equivoco, es Yunai, ¿puede ser? Suai. La protagonista de Flu, de Minute My FM. Sí, y Lee Byung-hun, estamos hablando del 2006. Sí. O sea, aquí es cuando Lee Byung-hun justo acababa de pegar el bombazo a nivel internacional, porque fue cuando estrenó A Bitter Sweet Life, cuando estrenó, si no recuerdo mal, la de El bueno, el malo y el raro. Justo es cuando empezaba para hacer su debut en Hollywood. O sea, estamos hablando de que Lee Byung-hun anteriormente ya era una estrella, ¿vale? O sea, que ya nos había dado Joint Security Area y compañía.
pero que yo esta película no la he visto y me sorprende no haberla visto porque es casualmente cuando pegó el gran bombazo Lee Byung-hun. Así que esta Es yo que me la... son películas que no son muy sonadas, no son muy conocidas, sino que cuando te metes en la filmografía del actor, oh, está ahí, entonces veámosla porque Lee Byung-hun y se cumple la premisa que no tiene papel malo. No, Entonces, y A además mí me tiene... pasa igual, Joana. Me pasa lo mismo, me pasa exactamente igual. De este hombre nos sí, o sea, gusta todo. aquí soy poco objetiva, pero es Sí, que en serio, totalmente. la A mí me película pasa y la igual. historia es muy interesante, es Ya, bien, las recomiendo, bien a mí bonita. además me dais un poquito de romance. Yo encantado de la vida. Sí, 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 sí. Ya Tiene sabes, su romance con comedia, así, de picaresco, es bien bonita, es bien bonita. Es bonita, ¿verdad? Se ve bonita. Sí, Yo sí, esta me he sí. quedado con ganas de verla. No he tenido tiempo y me he quedado con ganas de verla. estás diciendo, Eh, estás diciendo que esta película está ambientada en los 60 más o menos, ¿no? 69, en las protestas del año 69, más o menos. 69. es que estamos hablando de que es una época súper convulsa, pero es que tengamos en cuenta Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea. Es que años 55, 56 ya tendría que ser aquello, el caos, reorganizarse con Sigmund Rhee, ¿no? Con quien comentaba. Eh, El otro día estaba yo mirando porque me vi la de Yang Sari, ¿vale? la batalla Battle of Yang Sari, porque además, bueno, entra dentro un poco de lo bélico que también está como ciertamente ligada a la película Operación Chromite, ¿vale? Entonces, yo estaba pensando, digo, había que hacer un especial de cine bélico. O sea, cine bélico coreano, sí, metiéndonos un poco en la guerra de Corea o en los derivados, porque lo de la guerra de Corea fue brutal porque era la guerra de Corea, pero es que estaban involucrados todos los países. Estados Unidos, hasta España era aliada de Corea, en pequeño, pero Europa, Estados Unidos... A Rusia sí, a que le preguntes, es que si nos metemos un poquito en el histórico y para ponernos en contexto, esto va así. Arranquemos con la ocupación japonesa. claro, Segunda Guerra Mundial, Japón pierde, debe retirarse de Corea. Entonces, en ese momento los aliados son Estados Unidos, la Unión Soviética. Les pareció muy chévere coger un mapa y con un lápiz y una regla, porque fue así, se Sí, dividieron. El norte para la Unión Soviética y ya está. el sur para Estados Unidos. Entonces, el norte lo cogió Kim Il-sung, el abuelo del que es ahora presidente. Él era en ese momento un guerrillero y un activista comunista. Y en el norte, en el sur, Estados Unidos colocó a un presidente, Syngman Rhee, que él no nació en Corea, él nació creo que fue en Hawái, un sí, y era total americano. activista Es que era americano, sí que era americano. totalmente americano. En el 50, del 50 al 53 viene la guerra entre las Coreas, que ahí se puede hacer el especial bélico porque hay también muy buenas películas que hablan de esto. Este presidente fue impuesto hasta el año 61, que es cuando llega Park Chung, ahora se me fue, el apellido Park del que hablan en Man Study Next. Entonces venimos lo que decía Marta ahorita, de una dictadura a otra. En el 69 estaba Rhee, pero él seguía gobernando con represión. Y los estudiantes estaban levantando en ese momento porque también fue acusado de fraude electoral. Y él justamente en el año 60 dimite por esto, por el movimiento Revolución de Abril, que era de trabajadores y de estudiantes. Y en el 61 es cuando llega Park Chung-hee con otra dictadura militar que le duró nada más ni nada menos que 18 años. Después del asesinato de Park Chung-hee, entra otra belleza, Chun Dong-hwan, con otra dictadura militar, siempre del 80 al 88 años. Claro, que eso es ya es lo que hemos Gwangju. visto. Exactamente. Correcto, eso es Gwangju. Eso ya es Gwangju. Es que realmente es un periodo muy convulso y aún así muy estables dictatorialmente hablando, porque se da durante unos periodos largos, pero es que realmente aquí lo que estamos hablando es Guerra Fría, pura y dura. O sea, esto Sí. es, Corea se come la Guerra Fría como casi ningún otro país en el mundo. Porque le Corea se pilla, come muchas cosas. claro, sí, bueno, la historia de Corea en general, pero Sí. la Guerra Fría a nivel global, teniendo en cuenta los contendientes que son, sé que al final es que es comunismo versus capitalismo y eso es Corea del Sur y eso es Corea del Norte a día de hoy. Entonces no podemos tener
otra perspectiva que esa, y este cine lo muestra y lo muestra muy bien. Y por eso a mí me encantó ver The Man Standing Next. Porque Sí. esta concretamente de Once in a Summer es un poco esa vida bucólica que hay en un principio dentro de que todos tenemos que vivir nuestras vidas y tenemos que sobrevivir lo mejor que podamos siendo felices, haya el sistema de gobierno que haya, con más facilidad o con menos facilidad, dependiendo de dónde te toque vivir, en qué momento te toque vivir, ¿no? Pero todos intentamos ser felices. Yo creo que Once in a Summer es esa idea, ¿no? De buscar la felicidad a pesar de la opresión que pueda haber política, económica, militar en un lugar. En cambio, The Man Standing Next es todo lo contrario. ¿Cómo se nota que es profesora, lo bien que habla, lo bien que te... O sea, yo Es que cómo le calienta la cabeza a la gente, ¿verdad? hola, me llamo Ralph, y tú eres como en plan... Hoy no sé para qué aparezco en el programa, porque entre vosotros estáis dando una lección de historia y de cine que yo os estoy escuchando y digo, o sea, porque te gusta hablar, Johnny, pero lo mejor que puedes hacer es ponerte un chupete y callar y oír totalmente, porque estoy alucinado, en serio, porque yo no... Aquí Qué exagerado. es muy exagerado, tenía muy exagerado. Sí. Nosotros somos muy friki de lo nuestro y tú eres muy friki de lo tuyo. Y cada uno de lo suyo. Es que tú hablas del corazón, nosotros hablamos desde los libros, no lo podemos evitar, es Estamos así. hablando de que no solo estamos aprendiendo de cine coreano, sino también de historia coreana y lo estáis unificando a las mil maravillas. O sea, que no es fácil. O sea, que no es fácil que... No, me he llevado días leyendo la historia de Corea para entender un poco la cambio, pero resumirla es complicadísimo. Yo empecé, fuera coña, el otro día estaba trabajando. Mira. Voy a buscar un poco la historia de Corea, los inicios, que sigo que no sé qué, que es el militar, que yo en plan, nombre, clicar nombre, y este que es, pues este era el rey de no sé qué, no sé cuánto, murió a manos de tal, vale, buscar, este fue el que heredó la dinastía goryeo del periodo no sé qué, no sé cuánto, digo, perdona. O sea, me quedé 3 horas y no aprendí nada, porque lo único que era clicar nombres. O sea, esto no puede ser. Soy un Pero es que los reyes, ni siquiera los coreanos se los pueden aprender todos. Ellos tienen canciones para aprendérselos. Claro. Hay una en España súper buenísima también, que a los niños a veces se la ponemos por lo mismo. Es que es verdaderamente complicado. A ver, a nivel histórico, es muy interesante. Mira, si a Canilla, si los programas te están sirviendo para investigar un poquito, ya está todo hecho. Es decir, si la idea eso es suficiente. Exactamente, la idea es que aprendamos, ¿no? Y que nos pique la curiosidad, sobre todo del tema que sea. Que cuando veamos algo, que vayamos un poquito más allá y una vez termine la peli o termine el K-drama o estemos entre episodios, busquemos la info. Yo he aprendido algo muy importante gracias al cine coreano, ya que estábamos hablando de las películas bélicas. Yo, en base a Operación Chromite, de Battle and Yangsari, yo pensaba que el general MacArthur, el estadounidense, era un tío, madre mía, esto es un héroe nacional, este pavo es impresionante, o sea, cómo no le importa dar incluso si es necesario su propia vida por los valores. Y yo cuando empiezo a ver la película digo, uy, algo no me cuadra. Uy, General MacArthur, Google, digo, pues este tío era un desgraciado. Digo, ¿dónde va? Johnny, ¿ves? Algo he aprendido. Que el hecho de que lo interprete Liam Neeson no quiere decir que haya sido un angelito del Señor. No es que ninguno son ángeles aquí, yo creo que todos siguen los intereses del país que representaron. Ves las películas americanas y te presentan a un general MacArthur como si fuese, vamos, y luego ves las coreanas que te cuentan la perspectiva coreana y dices, uy, que sí, que no era tan... que en las películas americanas el presidente acaba con todos los extraterrestres y salva el planeta, es así. Entonces, de ahí para adelante cualquier cosa. Ellos son capaces de cualquier cosa, así que... Totalmente. Es que estas películas dan mucho juego para hablar por eso, pero de verdad, Joana y yo insistimos, si no habéis visto The Man Standing Next, es que hay que verla, porque la vais a disfrutar un montón. Yo me lo dijo ella y la vi y me encanta. No solo porque salga nuestro amadísimo, que también, sino porque verdaderamente, cinematográficamente hablando, no ya históricamente, porque históricamente esta peli tiene muchos saltos,
se inventa unas poquitas de cosas, porque fue un momento muy complicado, hay mucho oscurantismo en torno a lo que verdaderamente ocurrió. Estamos hablando de esa CIA coreana, de todos los tejemanejes que había internacionales y las presiones que había desde Estados Unidos. Entonces es un momento muy complejo, no tiene que haber mucha información que se pueda verificar al 100% y por lo tanto en la cinta no te puedes fiar de ella, ¿no? Ni siquiera te puedes fiar de muchos libros de historia, ¿no? Pues no vamos a decir lo mismo de esta película. Pero es muy interesante cinematográficamente, el color, la cadencia, la escena, muy buena. Lo que pasa es que The Mania Sadness es puntual sobre un suceso y esto no es spoiler porque así arranca con el asesinato del presidente Park Chung-hee a manos del director de la CIA coreana que interpreta a Lee Byung-hun. Entonces lo que hacen es retroceder 40 días para entender por qué llega a eso. Sí, crecieron en la misma ciudad, estuvieron en la misma academia militar, llevaron a cabo juntos la revolución militar con la idea de mejorar a Corea como país. Y por eso mismo comienza el cambio del personaje de Lee Byung-hun, es decir, después de que ocurre el asesinato, lo acusaron a él de que ese asesinato lo había hecho de manera visceral, porque sentía envidia de que el presidente estaba tomando una especie de partido hacia su jefe de seguridad. Sin embargo, en la película y en el juicio él lo planteó y muchos investigadores posteriores también se allanan a esta teoría y muestran el cambio en la personalidad de este director de la CIA. Como en un inicio él es totalmente aferrado a su presidente, lo defiende, lo quiere, lo admira, pero como los cambios que ese presidente va teniendo, esa fijación, esa terquedad, el querer arrasar con la gente por el hecho de que esté protestando, porque es que el presidente prácticamente ordena que los maten con los tanques, no importa, o sea, a sangre y fuego con tal de diezmar los protestantes, pues ya el personaje de Lee Byung-hun dijo, no, esto no es posible y hay que sacarlo del poder porque está yendo más allá de los objetivos que nos habíamos planteado en un inicio. Además, todo esto rodeado del Korean Gate, que era en su momento otro director de la CIA coreana, se había presentado en el Congreso de los Estados Unidos mostrando o hablando de muchos de esos secreticos que había por ahí detrás de esa dictadura que no los habla muy a fondo, pero pues obviamente el presidente iba a temer que revelara mucho de lo que él le había ordenado hacer. Entonces es una película que va mucho de traición, de intriga, de este ya no cree en este, de yo te hago esto, yo te persigo, yo te escucho, yo te mando a asesinar, yo te mando a desaparecer, yo oculto lo que hemos hecho. Es demasiada intriga, pero es muy interesante mostrar ese cambio en el personaje y lo que dice Johnny es cierto. Lee Byung-hun, y esto sí lo hago de manera objetiva, es un camaleón en la actuación, porque la transformación de ese personaje de él, hay momentos en los que él no puede con la tensión, como que pierde un poco la calma y la forma en que lo muestra. La secuencia final ya del homicidio es un acelere de corazón a 120 latidos, es una vaina impresionante. La película son 2 horas, pero bueno, casi ninguna película coreana dura menos de eso, pero se va a toda, va uno moviéndose, pero es una película que para disfrutarla no hay que verla ni una ni dos veces, para entenderla mejor hay que verla varias veces y lo lleva a uno a querer leer, a querer investigar varias veces y tener una base mínima. Es decir, yo, por ejemplo, yo estaba más perdido o sea, que no entendía nada. O sea, necesitas... Yo también, sí. La primera vez no sabía nada de historia y estaba súper perdida. Eso es. Pero me obligó a leer. Eso es, ahí es donde quiero llegar yo. Es una película que si tú lees un poco de esos acontecimientos, de por dónde está enmarcada y el contexto de todo, tú ves la película y poquito a poco vas enlazando. Ahí existe Google incluso para hacer parón a la película, Google y mirar y entender. Yo la primera vez no entendí nada. O sea, sí sabía un poco la connotación histórica, pero te pierdes, porque es lo que dice ella. Son muchas situaciones, son muchos personajes, son muchos... Pero es impresionante, totalmente impresionante. Y es muy interesante conocer la historia de este presidente, porque él tuvo una dictadura, bueno, primero llegó a través de un golpe de Estado, tiene una dictadura de 18 años, pero también es interesante porque muchos investigadores lo han estudiado ya que hay como una ambivalencia con él, es más o menos, yo lo leía en un artículo y tiene razones como un Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Porque por un lado, cuando él cogió Corea en el 61, Corea venía de guerra tras guerra, invasión, pues estaba en una situación económica paupérrima.
Así que el tipo lo que hizo fue activar su país. ¿Cómo? Comenzando primero con la educación. El nivel de analfabetismo era elevadísimo, así que él construyó escuelas, construyó universidades, construyó institutos y comenzó a preparar a la gente, la tecnificó y al cabo de unas décadas tenía muchos jóvenes especializados en industria, en manufactura y por eso Corea comenzó a exportar. Además de eso, pese a que él era un dictador, fue muy duro en contra de la corrupción y de las altas esferas o de esas familias, de esos conglomerados que también ejercieran mucha corrupción. Entonces, económicamente sacó a Corea, aunque en cuanto a presidentes sí se llevaba a todo el mundo por delante, no le importaba torturar, matar, esconder, lo que ya hemos hablado, pero de todos modos sí hay que resaltar eso que él ha hecho porque esas fueron las bases más fuertes para lo que conocemos Corea, al país tan tecnificado, industrializado y adelantado en tecnología como lo que es hoy al que admiramos. Entonces, tiene su lado muy, muy malo, pero también se ha de resaltar lo bueno que haya hecho con su país. Luego también podríamos, no sé qué otras películas teníamos, la de Peppermint Candy y la de El barbero del presidente, que está dentro de esa misma rango de tiempo. ¿Habíamos añadido The Attorney o esa la dejamos para más adelante? No, también. Pues dentro de todo el listado estaba The Attorney, pero The Attorney va sobre el año 81, despuesito de Wanju. A ver, es que realmente hemos hablado de Once in a Summer, año 69, The Man Standing Next, pica más o menos. 79. Exactamente, seguimos la siguiente década. Luego hemos tenido May 18th y The Taxi Driver, que esas son ya la década de los 80. El 80. El comienzo de los 80. La cosa es, llevamos una hora de programa. Mi pregunta es, ¿seguimos o paramos aquí y avanzamos en otro programa en unos días, unas semanas próximas? Lo digo porque realmente... Podríamos cerrar con Peppermint Candy, dejando en la reserva la del barbero del presidente, la de Dr. Nate, porque Peppermint Candy casi, ¿no? En lo que viene a ser la trayectoria de su personaje, nos hace un reencuentro de muchos años de la historia coreana en base a su personaje, de cómo él ha vivido y que si no me equivoco está dirigida por Lee Chang-dong, que es un tío que yo se mata, que a ti te fascinó Burning. Me encantó Burning. No, más de gropario. Este hombre ya tengo yo, ya le hablaré yo algún día, estos años. Estoy aprendiendo coreano para decirle unas cuantas cosas. Que la de Lee Chang-dong, estamos hablando de Burning, Oasis, Peppermint Candy, que son tres consideradas obras maestras del cine coreano, y casi Oasis fue uno de los grandes primeros precursores de la cinematografía coreana, dado que fue de las primeras películas que se estrenaron a nivel internacional en festivales e incluso fueron galardonadas. Entonces, yo como queráis, si queréis cerrar con Song Kang-ho y el barbero del presidente, o lo que vosotros decidáis, porque yo estoy hoy estoy para escucharos a vosotras, porque estoy magnificado con vosotras. Pues el barbero del presidente la notaba es porque esa se desarrolla incluso antes de la muerte de Park Chung-hee, antes del asesinato de ese presidente. Entonces, como para cerrar el ciclo de ese presidente, porque Peppermint Candy va tangencial, pero sobre Wanju, que viene siendo después. Sí, tienes razón. Podemos cerrar con estas dos. Vamos a hablar y cerramos con Peppermint Candy y nos siguen quedando de todas formas. Hay 3 o 4 que tenemos en el tintero para algo mucho más coetáneo, quizá a nosotros. Podemos dejarlo para otro día así. Entonces, la del barbero, esa yo no he conseguido encontrarla. No, yo tampoco. Yo la vi hace un tiempito en Netflix, desafortunadamente ya no está, pero estuve buscando artículos para complementar lo que tenía acá presente de memoria, pero sí, bueno, es una película del año 2004 y bueno, estando Song Kang-ho, pues lleva de drama, pero tiene que tener su toque de comedia. Sí. Y este va de un barbero que vive, la Casa Azul queda en un vecindario circundante por gente normal, gente del pueblo, y uno de esos era el barbero del barrio. Un señor que llevaba ahí pues mucho tiempo, así que era muy conocido y muy querido por sus vecinos, pero al estar tan cerca de la Casa Azul,
pues muchas autoridades políticas iban a arreglarse con él. Teniendo tanta fama y tanto cliente, en algún momento es llamado para que preste sus servicios una vez a la semana en la casa del presidente. Así que él comienza a adentrarse, digámoslo así, en la vida de la Casa Azul. Sin embargo, esa ingenuidad que él tiene o ese desconocimiento de la vida política no le hacía como entender todo lo que alcanzaba a llegar a ver o a escuchar estando allá directamente en la Casa Azul. Entonces es una película que sí habla de la vida de él y habla de la vida, de cómo los vecinos llevaban adelante sus vidas durante este tiempo tan convulsionado, pero lo mismo muestran de alguna forma lo que el presidente decía, las torturas que ordenaba, lo que los militares o sus personas más allegadas le comentaban. Incluso también aparece el personaje de Lee Min-hyun. Es otra mirada a esa historia de cómo vivía Corea, además porque él obviamente comienza a ser muy cercano al presidente, comienza a recibir mucho más dinero, comienzan a llamarlo como a muchas reuniones de tipo social, pero al mismo tiempo en su vecindario pasan cosas, va desapareciendo gente, los van atropellando. Entonces ya los vecinos le van cogiendo a él como cierto como recelo, porque piensan que es un infiltrado del gobierno, que él viene como a denunciarlos a ellos como espías, y hay algo que va algo recuerdo que el hijo de él tiene como una enfermedad o algo en la que él tiene que luchar y en algún momento asumir una posición, porque es muy difícil que si tú eres cercano, no porque quieras, sino por tu trabajo a un político, no te puedas negar a ciertas cosas porque, no, hablemoslo así, en una dictadura si dices no, pues es prácticamente jugar con tu vida y con la de tu familia, pero al mismo tiempo lidiar con tus vecinos, amigos y familiares y que te estén señalando como partidario del gobierno, como un asesino o como un espía, tampoco no es fácil. Entonces la película es muy interesante, desafortunadamente no la encontré, pero es muy bonita. Es que no sé si conecto esto, se me va a ir al garete la cámara y todo, pero yo juraría que la tengo aquí. Ojalá. Luego tienes que buscarlo. Sí, porque no pude. Entonces, no pude ubicarla. Entonces que luego lo conecto y verificamos. Pero es que yo esta película la vi hace 8 años igual, Bueno, que 8 años. Es ya tiempito, pero es muy interesante. Con esa comedia negra, cómo muestra ese tiempo tan complejo en Corea. Y pues Song Kang-ho es un maestro de la actuación, así que verlo a él. Y mira la diferencia, claro, cuando yo, por ejemplo, comencé a ver cine coreano, que yo de historia coreana nada, ¿vale? O sea, más bien poca, nula, viendo esta película, seguro, yo ya apenas me acuerdo de ella, pero al ver esta película, como no entendía de la historia, no entendía nada, ni que estaba basado en hechos reales, quizás no le di la importancia realmente de lo que te estaba contando la película. Que lo cual yo creo que por eso viene también cuando hacemos estas especie de especiales, hablando pues en este caso un poco de historia, cuando hemos hablado de un actor y demás, porque como a medida vamos metiéndonos un poco, introduciéndonos un poco más en lo que es la cultura coreana, empezamos a entender las cosas, luego ver estas películas es como que te cambia el prisma. Y ojalá tenga la película metida aquí, os lo juro. Lo primero que voy a hacer, nada más, apaguemos cámaras y todos, esa vez la tengo ahí, porque tengo un porrón de películas de estas antiguas coreanas. Pero me parece raro que no esté disponible en ninguna plataforma ni en ningún lado, porque es una película pues conocida. Además, Song Kang-ho es un actor ya muy reconocido en Corea y por el tema que trata, pero pues bueno, desafortunadamente sí hay muchas películas a las que es muy difícil tener acceso y que presentan historias bastante interesantes. Que si la tenemos por ahí, la podemos ver. La podemos ver y podremos hablar de ella en un futuro. Y bueno, la de Peppermint Candy, ya Johnny la ha mencionado en alguna ocasión y concretamente esta cierra, según has dicho, ¿no? Con Won Yu. Sí. ¿Y cómo lo hace? Cuéntanos un poquito. Lo que pasa con Peppermint Candy y arranca así, no es spoiler, es el suicidio del protagonista y se hace en retrospectiva, va mostrando en retrospectiva la vida de él y mostrándonos y haciéndonos entender por qué él llega a tomar esta decisión. Como es en retrospectiva, arranca desde que él es muy joven, entonces siendo joven tiene que cumplir con su servicio militar y el servicio militar le toca cuando está la revolución de Gwangju. Así que en un punto de la película él tiene un contacto directo con eso y
y todo lo que él vive es drama. La verdad que es que la decisión que él toma es porque la vida no es que le haya sonreído mucho, ha sido bastante compleja, entonces sí se muestra cómo esa situación le pega a él directamente. Joder, mira qué Esta joven. película es un cierre, ¿no? A posteriori, bastante años después, con una reminiscencia de los efectos de ese Wang Yu, porque estamos hablando de que esta criatura se queda con un estrés postraumático marcado de lo que le ocurre. La película va haciendo como retrospectiva, o sea, como ha dicho Joana, y no es spoiler, el tío acaba con su vida. Es lo primero que ves en la película. Entonces te cuenta ciertamente lo que, como ha comentado ella, de por qué ha tomado esa decisión y te cuentan desde el inicio Wang Yu y demás, pero también pasa por más etapas y más épocas. Sí. Es una película que lo ayuda a uno a ver diferentes épocas de Corea como estilo Oda a mi padre. Como cronológicamente contándote acontecimientos importantes de la historia coreana, cómo él vivió o cómo él estuvo en cierta forma envuelto en esas situaciones, que es lo que hace que a él, desde muy joven, como nos están comentando, hasta ya siendo un hombre, siendo adulto, el paso de todo eso, el trauma que le genera. Hay una película en este aspecto que es china, Adiós, hijo mío, ¿vale? Sí. Que me ha venido ahora a la memoria. Alone My Son, sí. Alone My Son. Habla un poco sobre eso, de los pasos de lo que viene a ser la historia de China a través de los ojos de sus protagonistas, hablando de diferentes épocas, desde niños Yo creo que es una buena película para aprender, para aprender un poquito de historia. Son películas de que aparte de contarte la historia del país, te cuentan el cómo eso ha hecho mella en las propias personas, lo cual es bastante interesante. Luego, la dirección de Peppermint Candy, maravillosa. Se nota. Además, Lin Chandong es un director que te puede gustar más o menos, pero te adentra mucho en las películas porque son muy frías, son películas frías, de atmósfera, o sea, como de atmósfera de tensión en el ambiente, ¿no? De que tú sabes Son que muy sí, visuales. eso mucho manejo de fotografía, de ponerle mucho cuidado a los detalles. En este Peppermint Candy juega mucho con el tren, con las carrileras del tren y con las vías del tren y cómo esto es como una analogía para presentar la vida del protagonista, como va hacia adelante o hacia atrás, adelante o hacia atrás. Este director sí juega mucho con esos elementos a nivel visual. No me acuerdo de qué año es, pero esta película 99. 90 y pico. 99. O sea, sí, en la fotografía se nota, y en los actores, porque tú ves y reconoces actores que son muy conocidos ahora, pero son muy jovencitos en su momento, entonces ahí aparece la mala malosa de Vincenzo, ya con eso, muy, muy joven. Ahí lo lleváis por si no te queríais verla, ya queréis verla y lo sabéis, totalmente. Bueno, me ha encantado este programa, Joana, de verdad, muchísimas gracias porque venía súper bien preparada y se ha notado muchísimo. Bueno, tengo fascinada. Es más, encontré otra por ahí. Se nota que Joana es la que está llevando el peso últimamente de los programas. Me encanta Joana. Y menos mal, porque todo hay que decirlo. Joana es que cómo se expresa, cómo habla, cómo se informa, cómo ve las películas y cómo las vive y cómo la transmite, yo creo que es maravilloso. O sea, porque yo muchas veces de las películas que hacemos la lista, yo no me acuerdo de ellas y no las puedo ver porque estoy trabajando actualmente muchas horas y no me da muchas veces tiempo a verlas. Y es como en plan, menos mal que está Joana, porque sé que Joana es que no hace falta ni que esté yo. O sea, Marta, me puedes despedir. No invente. Tú me puedes No. Nada de eso, si a nosotras nos encanta el salseguillo. ¿Y el salseguillo quién lo pone? El salseguillo hay que ponerlo, eso es la vida. Y la calidez, ¿quién lo pone? Y el corazoncito, ¿quién lo pone? ¿Y quién defiende aquí el romance? Y oye, comentábamos lo de hacer listado de peli, o sea, de hablar, porque ya que nos hemos metido un poco en los años 60, en los años 80, que obviamente nos vamos a meter más allá con otras películas, ¿por qué no nos metemos también en los años 50 con lo que viene a ser la guerra y todo eso? Nos quedan, Johnny, 3 pelis que dijo Joana, que de esas ya hablaremos, ¿no? Pero las dejo los títulos ahí en el chat por si alguien quiere verlas.
La guerra de Corea fue en 1950, ¿verdad? 50-53. 1950-53. Podemos hacer un listado de 4 o 5 películas ambientadas en esa época, alguna que sea plenamente bélica, pues como puede ser Operación Chromite, como puede ser la de Yang Sari, como puede ser la de Oda a mi padre, que bueno, Oda a mi padre está un poquito en retrospectiva, como también tangencial, pero habla también sobre todo varios temas de todo es, si no me equivoco, la de 71, 70 en Warning Fire también, aunque la esa de Into the Fire, esa la hemos hablado ya. Y la de los 2 hermanos, ahorita se me fue el nombre. Está la de Silmido, está la de... ¿Silmido? Sí, Silmido, si no me equivoco, Silmido está ambientada también en la guerra de Corea. ¿Cuál más? The Frontline también. The Frontline. ¿Cuál es la otra que es muy buena? Welcome to Dogma-Ball. Esa sí o sí tenemos que hablar de Welcome to Dogma-Ball. Una belleza de película, una belleza. Una película que es maravillosa. ¿Cuál más había? A ver, The Frontline, Welcome to Dogma-Ball. Habéis dicho más de 5, Johnny. Habéis dicho más de 5. Para hacer un listado de las más conocidas y a partir de ahí hacer un listado reservado. Me parece perfecto. Me toca recorrer todos mis apuntes. Hacedlo vosotros, que sabéis de muchas pelis, las hacéis, yo las veo. La que dices tú de los 2 hermanos es la que está protagonizada por el tío de Crónicas de Asudal. Te miro el nombre. Que yo ni lo encuentro en el momento. Pero Johnny, antes de eso, tú tenías pensado otra cosa para la semana que viene. No, hemos cambiado. ¿Ya no? Ya hemos cambiado. Vale, es que entonces tenemos que cambiar Dramaland el martes. ¿De qué vamos a hablar de Dramaland el martes? Son Joong-ki. A ver, Son Joong-ki ha trabajado con este hombre en Crónicas de Asudal. Buscadme Crónicas de Asudal. Bueno, da igual, no me sale. Da igual, ya sé. Es que hay otra con el protagonista de Peppermint Candy y el protagonista de Hotel del Luna, pero ahorita no me acuerdo el nombre. Y si también habla Corea del Norte, Corea del Sur. Vamos, la buscamos, no os preocupéis. La buscamos y dejamos la lista muy prontito para que todo el mundo la tenga. Pero el otro jueves no vamos a seguir con las que nos quedaron pendientes de hoy. Más adelante. Aquí no hay guión, aquí lo que va surgiendo. ¿Ves? Yo ya le he cambiado el plan totalmente a Marta. No, me ha cambiado 2 veces el plan hoy. A ver, Marta, a ver. Seguimos con el martes de Dramaland, como lo teníamos planeado, y en vez de hablar de las películas de ese artista, hablamos de las bélicas, porque básicamente la gran carrera de esta artista es en Dramaland, pues nos enfocamos en ella totalmente en Dramaland y luego el jueves hablamos de estas películas bélicas. Lo que tú quieras, si tú mandas. Lo que tú quieras. ¿Sí, verdad? Sí. Vale. Pues atento, apuntamos. El martes vamos a hacer programa especial de la carrera en Dramaland de nuestra queridísima Jung Ji-hyun, más conocida